Vientos, pues entonces en este ejemplo estamos viendo de puros positional arguments. Fíjate que los argumentos posicionales pues no son más que aquellos que normalmente utilizamos en cualquier lenguaje de programación, es decir, basados en el orden, pues pasamos los argumentos. Entonces vamos a poner eso que se me andaba olvidando. Vamos a ponerle aquí dicen entre los positional arguments, es decir, cuando estamos con argumentos posicionales, cuando queremos proporcionar argumentos posicionales, sí que va a importar el orden, obviamente. Es decir, tienes que pasarlos en la misma secuencia como están en la function definition. Aquí quiere decir que en la function definition el arc1 está en la posición 1, arc2, 2, el arc3 en la posición 3, este que a pesar de que es default está en la posición 4 y este que también es default también tiene su posición 5. Entonces aquí, obviamente aquí, cuando nosotros ponemos aquí el 1, pues va a ir para el argumento 1. Como este está en la posición 2, este 2 está en la posición 2, pues va a ir para el argumento 2. Como este está en la posición 3, va a ir para arc 3. Como este está en la posición 4, va a ir para default 1. Como este está en la posición 5, va a ir para default 2. Entonces, esto es lo que ya conocemos en cualquier lenguaje de programación. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Que entre positional arguments sí importa el orden. Y digo entre positional arguments porque vamos a ver que podemos mezclar positional arguments y named arguments en la misma function call. Por eso dice que los positional arguments van primero y luego los keywords arguments. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de puros. Vamos a ver un ejemplo de puros ahora. Vamos a ver ahora un ejemplo de llamada de función con puros named arguments. Acuérdate que named arguments es lo mismo que keywords arguments. Son otra forma de nombrarlos. Entonces vamos a ello. Vamos a ponerle que queremos empezar con default 1. Pues empezamos. Nombre del argumento. Cuando usamos named arguments, sí tenemos que nombrarlos como se llaman en la function definition. Para el argumento en la posición 4, en este caso pues su nombre es default 1. Vamos a decirle que para el named, para el argumento en la posición 4, que se llama default 1, queremos ponerle default 1, pero ya cambiado. Todo muy bien. Ejecutamos y obviamente pues nos va a dar un error porque nos dice que hay argumentos requeridos, en este caso arc1, arc2 y arc3. Estos tres son obligatorios porque no tienen valor por defecto, obviamente. Entonces sí o sí tienen que venir los default, los argumentos también posicionales. Entonces vamos a ponerle aquí vamos a decirle que para el argumento 1 queremos pasarle un 1, para el 2, perdón, y para el argumento 1 queremos pasarle un 1, y para el argumento, para el arc 3 queremos pasarle un 3. Y acá el default 2 no va a ser necesario porque es opcional. Ejecutamos, pero comentamos esto para que no nos haga ruido. Y fíjate cómo ya está funcionando para arc 1.1, arc 2.2, arc 3
y para default 1 lo cambiamos y como el default no le dijimos lo contrario, pues lo dejó igual. Entonces pues le voy a sacar una captura a esto. Y me la voy a poner justo por acá. Y vamos a poner nuestra conclusión, que a lo mejor ya vistes. Fíjate cómo acá, pues cuando usamos puros named arguments, pues no importa el orden realmente. Primero pasamos un default, luego pasamos el 2, que tenía la posición 2, el arg1, que tenía la posición 1, en este caso lo pasamos ahora en la posición, por decirlo de una manera, en la posición 3, y arg3 lo pusimos en la última posición, y default 1, que tenía la posición 4, lo pusimos como primera posición. Entonces, en los named arguments no importa el orden de la secuencia, pero lo que sí importa es que los argumentos, cuando los mandemos llamar, tenemos que mandarlos llamar con el mismo nombre como están en la function definition. Es decir, si nosotros queremos hacer referencia al argumento en la posición 4, tenemos que llamarlo como se llama aquí, default 1. Y efectivamente default 1. Y para el argumento que tiene la posición 2, si queremos hacerlo un named argument, tenemos que nombrarlo como se llama. En este caso, arg2. Entonces, eso es algo para que lo tengas en cuenta. Agrupamos y aquí lo tenemos. Vamos a sacar ahora otra conclusión que a lo mejor no te has dado cuenta, pero es muy intuitiva. Dice, Python es inteligente, obviamente, y detecta que se trata de un argumento posicional o de un named argument. Es decir, pues Python detecta cuando se trata de un argumento posicional o de un keyword argument. A los named arguments, pues los identifica porque tienen la forma de nombre argumento, signo de igual y valor a pasarle. Esto es algo parecido a las keys de los diccionarios. Aquí en Python, pues existe una estructura de datos que se llama diccionarios. Entonces, un ítem de un diccionario se conforma por un nombre, un signo de igual y un valor. Entonces, pues, Python cuando ve esta forma en la function call dice, ¿sabes qué? Lo está tratando como un named argument. Entonces, pues, aquí estamos viendo los casos fáciles. Cuando ponemos puros positional arguments, que va a ser lo más normal, o cuando ponemos puros named arguments. Aquí lo ideal, lo más sano, es usar argumentos posicionales o puros named arguments. Es decir, no mezclar named arguments con positional arguments. Entonces, lo más sano, si yo te pudiera dar un consejo, es que optes por puros named arguments o por puros positional arguments. Pero obviamente, esto no sería interesante si los puedes mezclar. Aunque no es recomendable mezclarlos, sí que puedes mezclarlos entre estos dos. Entonces, vamos a ver ahora sí ya a complicar las cosas y vamos a hacer una function call,
es decir, una función de llamada, pero ya mezclando named arguments y positional arguments. Vamos a ver cómo sería. Imagínate que primeramente nosotros queremos pasarle al argumento en la posición 1, queremos pasarle un 1, obviamente. Vamos a ponerle 1.1, no, vamos a ponerle 1. Aquí le estamos diciendo, para el argumento en la posición 1, queremos pasarle un 1. Y luego ya queremos usar named arguments. Vamos a verlo. Vamos a decirle que para el default 1, me lo copio. Vamos a ponerle el valor default 1 y un bajo modificado. Pero este video ya se está alargando mejor. En el próximo video continuamos. Pero fíjate cómo aquí solamente pasamos un argumento posicional y luego ya vamos a pasar puros named arguments. Saludos.